Entonces, como les decía, este sí lo vamos a empezar desde la primera etapa. Recordemos que para resolver un problema eh, tenemos tres etapas o es a través de tres etapas. La primera es el análisis, en donde poco tiene que ver el lenguaje que se utilice, porque en el análisis, pues ahí se trata de entender el problema, de definir qué le vamos a pedir al usuario, qué le vamos a proporcionar como resultado y pensar la manera en cómo lo vamos a resolver. Y ya cuando tenemos una idea más clara, entonces nos vamos a la segunda etapa, que es el algoritmo. Y ahí en el algoritmo, pues ahora nomás que lo vamos a hacer en pseudocódigo. Y para el pseudocódigo, pues vamos a utilizar una aplicación que es el PCI. Bueno, entonces empezamos definiendo nuestros datos de entrada y de salida, ¿sí? Bueno, no sé si ya lo leyeron. Es lo primero, leerlo. Y como siempre, lo es más evidente, son más obvios los datos de salida, porque es la forma como el usuario me dice qué es lo que necesita, ¿verdad? Los datos de entrada a veces me dice, a veces no, a veces están encubiertos, no siempre son tan claros. A ver, ¿cuáles serían? Me dicen cuáles son los datos de entrada y salida? La salida es la calificación final. Le voy a poner así, calif final. Calificación final. Y son los tres aspectos, ¿verdad? Sería contenido, documentación y exposición. ¿Sí? Entonces, como dice que se obtiene promediando los tres aspectos, pues se supone que cada uno se evalúa en una escala, ya sea del 0 al 10 o del 0 al 100, porque muchas veces, por ejemplo, al contenido se le da un valor, a la documentación otro, y sumados me dan el 100, pero aquí no, por lo que dice el enunciado, entendemos que cada uno se califica hasta con 100, y luego el promedio de los tres es la calificación final. Entonces voy a poner aquí ¿dónde quedó? Un ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que alguien hizo su proyecto, lo calificaron y obtuvo, no sé, en contenido un 87% o un 87%. En documentación tal vez, pues aquí le fue un poco mejor, 93%. Y la exposición, pues ahí fallaron, se pusieron nerviosos o no sé qué pasó. Total que obtuvieron un 56, ¿sí? Entonces aquí, ¿cómo sería calcular el promedio? Es la suma de los tres. Entonces, ¿cómo sería en la expresión que vamos a utilizar en el algoritmo? Entonces aquí sería promedio, no, calificación final sería igual contenido más documentación más exposición entre 100, ¿o entre cuánto? Entre 3, ¿verdad? ¿Así está bien? Bueno, ¿me ayudan a hacer esta 80? Entonces sería 87, buenos días, más 93, más 56, entre 3, esto me da 80. Sí, me dicen que son 80, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, entonces ya, pues tenemos todo lo necesario. Ya entendimos el problema, tenemos los datos de entrada, datos de salida, la expresión que vamos a utilizar, datos de prueba para un ejemplo para verificar el resultado.
Entonces, bueno, pues ahora vamos a desarrollar la segunda etapa de la metodología, que vendría a ser el diseño del algoritmo. En el diseño del algoritmo, pues vamos a plasmar en qué orden se van a ejecutar las acciones para lograr el resultado. Bueno, pues vamos a hacerlo en PCI. A ver si lo ponemos ahí. Y vamos a abrir el PCI. ¿Qué tipos de datos serían contenido, documentación y exposición? ¿Cuál? Puede ser real. Esto sí, fíjense, hay datos, hay información que no hay duda de qué tipo de dato es. Por ejemplo, siempre que hablamos de dinero, de medidas de figuras, pues sabemos que pueden tener decimales. En el caso por ejemplo, en este en particular, no estamos tan seguros que si el usuario va a querer manejar decimales o no, porque muchas veces es decisión del usuario. Y entonces aquí sí le tendríamos que preguntar si va a manejar decimales. Si no va a manejar decimales, pues no tendría caso declararlos como real. Vamos a suponer que ya lo vimos con el usuario y nos dijo que va a manejar puros enteros. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a manejar aquí, le voy a poner aquí calificación final 1, ¿sí? Porque vamos a hacer ahorita otro. Calificación final 1 va a ser el nombre de mi algoritmo y las 3 variables de entrada las vamos a manejar como enteros, porque ya lo revisamos con el usuario. Pero definitivamente la calificación final, pues sí puede tener decimales y hasta el usuario, supongo, o ya le preguntamos si es así, es lo más seguro, pues que sí le interesa que salgan decimales. Así es que vamos ahora a definir el contenido, la documentación y la exposición como, lo vamos a manejar como entero. ¿Eh? Y vamos a definir la calificación final como, como real. Acuérdense que si no tienen activado en la configuración que es obligatorio declarar las variables, definirlas, pues no les va a marcar un error si falta declarar alguna. Y a veces, bueno, tal vez eso sea lo de menos. El problema es que a veces no nos marca error. Y el error consiste en que como no declaramos la variable y no tenemos la configuración para que sea obligatorio, entonces pues podemos usar una variable que se llame calif final y otra que se llame calificación final y otra que se llame cali final y otra cal final, y pues no se va a dar cuenta que son variables diferentes. Si no está ahí establecido que se tiene que declarar. Bueno, entonces vamos ahora a pedir los datos, que sería calificación en contenido. Y eso vamos a leer la variable contenido. Y también una ventaja ya a lo mejor no tan importante, pero que pues sí es una ventaja, que cuando declaramos las variables, a la hora de que yo las uso más abajo, ya sean entradas, salidas o en expresiones, pues ya las va a reconocer. De hecho, una manera de darnos cuenta que no declaramos la variable es que cuando la queremos usar, no aparece ahí en el contexto de ayuda. Bueno, vamos ahora a escribir calificación en documentación. Bueno, ahí sí le pongo acento, porque es una salida. En el nombre de la variable no es conveniente ponerle acento.
Y vamos ahora a pedir bueno, calificación en exposición. Entonces vamos a leer exposición. Ahora, ya que tenemos los tres datos de entrada, vamos a hacer la operación, ¿verdad? La expresión sería, calificación final es asignamos mayor, menor que y un guión. Y entonces aquí diría, documentación, no, primero es contenido. Bueno, al final de cuentas, pues va a ser lo mismo, ¿no? Contenido más documentación más exposición. Esto entre 3. Y luego vamos a decirle que su calificación final y le vamos a poner una coma para concatenar y la variable calificación final. Lo voy a grabar. Ya ven que va a sugerir como nombre de archivo el nombre del algoritmo. Bueno, yo sí lo voy a tomar, pero le voy a anteponer todo lo que siempre hago, FA 2024 02. Estamos a 15, ¿verdad? 15. Y luego, pues ya lo vamos a probar. Calificación en contenido. Voy a tomar los datos de ejemplo. Es bien importante tener los datos de ejemplo, pues si no, ¿cómo vamos a saber que está bien? 87, 93 y 56. ¿Y el resultado? Buenos días. Faltan paréntesis. ¿En dónde? Necesitamos que aquí primero haga la suma y al último la división. Aquí está haciendo primero la división de este entre 3 y luego está sumando estos dos. Bueno, entonces aquí nos faltó un paréntesis para que primero haga la suma de los 3 y luego ya lo divide. Entonces acá también tuvimos que hacer primero la suma. Y ya acá, miren, voy a hacer la modificación, como les decía ayer, si yo mantengo sin cerrar, ahí mantengo abierta la ventana de ejecución, cuando yo haga la corrección en el algoritmo, ya lo va a reflejar en la ejecución. Y eso a mí me parece muy práctico. Ya si le pongo el foco acá, ven como ya, pero fíjense que me dio eso. Bueno, yo le iba a preguntar que 80. Si estaba. A ver, entonces, ¿cuál es el correcto? A ver, sí, porque yo, precisamente por eso, sí yo les pido que cuando tengamos que hacer alguna operación, que bueno, yo sé que alguien ya la hace y nos hace el favor de decirnos el resultado, pero que los demás la confirmemos, nada más para estar seguros. Entonces, no sé si me dicen, esto no me da 80, pues, exacto. Ok, entonces estaba mal nuestros datos de prueba. 78.66. Así, ¿verdad? Entonces ya está. Bueno, entonces ya tenemos ese. ¿Dudas, preguntas de Porque vamos a hacer una versión diferente de este mismo. Entonces voy para acá y voy a tomar
este que está aquí. Dice, suponga que en el problema anterior los aspectos tienen la siguiente ponderación. Es bien, es muy común que lo que se califica en un curso todo tenga el mismo peso, pues porque no representa el mismo grado de dificultad. Entonces, por eso casi siempre los profes le damos ciertos porcentajes dependiendo de qué tan complicado o sencillo es, ¿verdad? Entonces aquí, en esta otra versión, pues ya no se va a calificar por promediando los tres, sino con los porcentajes que dice ahí. Nomás checamos, ¿sí da 100%? Sí da 100%. Entonces, vamos a... ¿Qué cambios tendríamos? Los datos de entrada y salida serían igual. Bueno, el de salida definitivamente sí es lo mismo. Los de entrada, ¿en qué cambiaría? Pero fíjate que, por ejemplo, este 87 es lo que obtuvo de calificación. Pero el porcentaje aquí está, ¿verdad? Entonces, sí necesitamos las calificaciones. Lo que va a cambiar es el proceso. Entonces, voy a tomar esto porque, pues, hasta voy a tomar el mismo ejemplo. Entonces, lo voy a poner aquí. Y nada más que ahora, ¿cómo vamos a calcular la calificación final? ¿Dividiéndolo? A ver, entonces, ¿cómo le haríamos? Aquí. O con esos datos, ¿qué resultado me tiene que dar? ¿Cómo llego al resultado? A veces es bueno hacerlo con datos y luego ya nos damos cuenta qué expresiones estamos usando. Entonces, porque a veces con los datos como que nos resulta más claro. Hago la operación, pero a veces como que no la pienso tanto por qué, pero como que por intuición, por lógica la hago así. Y luego ya si eso es lo que me están preguntando, pues entonces ya lo traslado a una expresión. A ver, con estos datos que se ven ahí, obviamente el 45, el 20 y el 35 son constantes porque me están diciendo los porcentajes. Lo que no es constante, pues son los datos de entrada estos, porque pueden cambiar para cada proyecto, ¿no? Entonces, a ver, díganme qué operaciones haremos para llegar a la calificación final. Y luego ya eso lo trasladamos a variables. Sí. Cada aspecto, sí. Entonces, ¿qué hago con el 87? ¿Qué hago con este 87? ¿Por cuánto? Por punto 45. Y luego el 93, ¿por cuánto? Por punto 20. Y el 56 por punto 35. ¿Sí? ¿Hacen por favor esa operación? Y me dicen cuánto da. 39.15. ¿Esta? ¿Y esta? 11.2. 19.6. Digo, los demás, por favor, chequenlas, ¿no? Para estar seguros de que es el resultado. Y entonces, ¿qué hago con esto? Ya tenemos aquí tres operaciones. ¿Qué hacemos con eso? Los vamos a sumar, ¿verdad? Esto los vamos a sumar. Entonces, ¿cuánto me da, por favor?
77, gracias. Pues le fue un poquito peor que con la otra. ¿Tengo que hacer alguna otra operación aparte o hasta ahí ya es el resultado? Hasta ahí, ¿verdad? Ya no tengo que promediar porque cuando me dicen promediar es como si el 100% se dividiera entre por ejemplo aquí, que son 3, a cada uno le toca el 33.33%. Si fueran 4 es como si a cada uno le tocara el 25%. ¿Sí? Entonces, esto ya entendimos qué vamos a hacer con los datos. Inclusive nos sirvió porque van a ser nuestros datos de prueba. Pero ¿cómo le vamos a hacer con las variables? Porque eso es lo que tenemos que poner en el algoritmo. ¿Cómo vamos a calcular la calificación final? Pero ya con variables. Entonces, en lugar del 87, ¿qué variable lo representa el 87? Contenido a contenido. ¿Ese por cuánto lo tenemos que multiplicar? Por 0.45. Es una constante. Este no es una variable, es una constante. Acá me lo está diciendo. No va a cambiar ese valor. Más documentación por 0.20, ¿verdad? O 0.20. Más exposición por 0.35. ¿Sí? Ese es como vamos a calcular. Cambió el procedimiento. Bueno, vamos a reflejarlo acá, ¿verdad? Vamos como los datos de entrada son iguales, pues me sirve. Gran parte de lo que está en el otro algoritmo me va a servir. Realmente lo único que cambia que es, pues, el proceso, la operación, ¿no? Entonces voy a tomar y voy a guardar como aquí en el rojito o acá en archivo guardar como. Guardar como y le voy a poner número 2. ¿Sí? Número 2. Y luego vamos a cambiar la expresión por la que acabamos de poner acá. La calificación final va a ser contenido por 0.45 más documentación por 0.20. Más exposición por 0.35. Ya no es entre 3. ¿Ya? Es más, si hubiéramos mantenido ahí la ventana de ejecución, ya me hubiera dado el resultado. Pero bueno, como yo ya la perdí, voy a guardar esto. Y luego vamos a ejecutar. ¿Cuáles eran? 87, 93 y 56. 87, 93 y 56. Y el resultado dice que es 77.35. ¿Sí? Entonces ya sí cambió en algo. Se supone que esto es más justo, ¿verdad? Pero claro que al final de cuentas es un criterio del profesor, del maestro, maestra. Bueno, entonces esto ya está. Vamos a hacer una tercera versión. Entonces voy a ir aquí y la tengo por acá. Dice, considere que en el primer problema los aspectos tienen diferente ponderación. Yo sé que eso también aparece en la segunda versión. Aquí me dice, o lo estoy viendo, que los aspectos tienen diferente ponderación, pero me está diciendo cuáles. No solo que son diferentes, sino que ya me está diciendo cuánto vale cada uno. Entonces, ¿cuál es la diferencia con respecto a los anteriores? ¿En qué cambia este?
en que los porcentajes no los conocemos y esos los convierte ¿en qué? En datos de salida, de entrada, ¿verdad? Los convierte en datos de entrada, porque no conocemos cuánto vale esa ponderación. Entonces, ¿cuántas ponderaciones son? Tres. Le voy a poner aquí ponderación, así, contenido. Y ponderación, documentación. Y ponderación, exposición. ¿Será necesaria la ponderación de exposición? Pregunto. A ver, si yo les digo, les voy a calificar con tres aspectos. Contenido, documentación y exposición. Contenido va a valer, voy a tomar esos mismos valores, va a valer 45. Documentación va a valer 20. ¿Es necesario que les diga cuánto va a valer la exposición? No, ¿por qué? Como tiene que dar 100, pues yo digo, pues a 100 le quito la suma de los otros dos, ¿no? Entonces, acuérdense, yo no puedo poner un dato de entrada que dependa de otros. ¿Qué pasa si yo sí agrego las tres ponderaciones? Que corre el riesgo de que el usuario me dé valores que no dan el 100%. Y si es un usuario cuidadoso, pues está bien, pero si no, entonces por esa razón puedo quitar una de las tres. Yo dije las dos primeras, pero nada más necesito dos. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué operaciones vamos a hacer? Ponderación, hay que sacar la ponderación de la exposición, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? La ponderación de exposición, si es una variable, sí la voy a necesitar, pero no la voy a pedir, no es un dato de entrada. Por eso, y eso a veces en los proyectos como que no le damos mucha importancia, yo les digo que tienen que poner sus datos de entrada y me ponen ahí todas las variables. Dice, no, pues como que ahí hay que poner todas las variables. No, nada más los que se le van a pedir al usuario. Desde ahí ya estamos pensando en el diseño del algoritmo. Yo aquí, la ponderación de exposición, si la pusiera acá, es porque en el algoritmo debe reflejarse una entrada de ese dato. Pero ya dijimos que no era necesario, entonces se convierte en una variable nada más, no es de entrada. ¿Cómo se va a calcular la ponderación de exposición? O sea, porque yo ahorita vamos a suponer para que, como ya tenemos esa operación, lo voy a probar con los datos que viene acá. Nada más que aquí el 45 es un dato que puede cambiar. Acá no, el 45 era una constante. Por eso ni siquiera lo pusimos como variable, lo pusimos una constante. Y vamos a poner que valga los 20 que dice ahí, ¿sí? Para que coincida con estos valores que ya tenemos calculados. Entonces, ya en variables, ¿cómo sería? Yo sé que con números sería 100 menos 45 menos 20. O bien sumo el 45 y el 20 y se lo resto a 100. Pero eso lo tengo que reflejar en variables para ponerlo en el algoritmo. Sería 100 menos ¿qué? Ponderación de contenido. Y aquí yo decido si resto los dos o entre paréntesis pongo la suma y resto la suma. Lo voy a poner así. Ponderación de documentación. ¿También qué? No sé, ¿quieren comentar algo? ¿No? Bueno, ya tenemos la ponderación de la... Entonces, voy a tomar este ejemplo, aquí, lo voy a poner acá. Caray, lo copié. Bueno, lo voy a poner acá, ¿sí? Porque ahora sí le voy a poner nombre a este resultado. Yo sé que lo puedo hacer todo así, todo directo, ¿sí?
pero vamos a hacerlo en partes, porque lo más seguro, ya me estoy preparando por si el usuario, cuando yo le muestre ya el resultado, lo más probable es que me diga, oye, pero también quiero ver cómo están formados esa calificación, cómo se sumó, cuánto vale cada aspecto ya en calificación. Entonces me voy a preparar. Por lo tanto, esto lo voy a llamar como calificación de contenido. Así se va a llamar esta variable. Y luego esta se va a llamar como calificación de documentación. Y esta se va a llamar calificación de, ¿qué es? Exposición. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a calcular la calificación del contenido? Calificación. Yo sé que no son variables de entrada, ahorita ni siquiera de salida. Las voy a usar en el proceso. Entonces, ¿qué sería aquí? Calificación, contenido. Acá lo tengo con datos. Aquí. Pero este 87 yo sé que es la variable contenido. Y ahora este 45, ¿cuál variable es? La ponderación del contenido, ¿sí? Entonces es igual al contenido por la ponderación del contenido, porque ahora ya eso es variable, ya no sé cuánto vale, por eso se lo tengo que preguntar al usuario. ¿Así está bien? Y luego, la calificación de documentación va a ser igual a la documentación por la ponderación de documentación. Bueno, ahí quedó un poquito. Vamos a poner esto un poquito para acá. Luego, nos falta uno, ¿verdad? Sería la calificación de exposición. Y esto es igual a que lo que obtuvieron en la exposición, en este caso es el 56, exposición, por la ponderación de exposición, que no fue un dato de entrada, fue un dato calculado. Ahora, lo que me preguntan, pues aquí lo tengo bien claro, por eso es bien importante así escribirlo, ponerlo ahí, para que no se me olvide, para que yo tenga muy, muy claro qué es lo que le tengo que dar al usuario. Según el enunciado, la calificación final. ¿Cómo calculamos la calificación final? A la suma de las tres, ¿va? Que fue lo que hicimos aquí, precisamente. Calificación, contenido, más calificación, documentación, más calificación, exposición. Bueno, ya tenemos aquí pues todo listo. Inclusive aprovechando las versiones anteriores, pues ya tenemos también datos de prueba. Bueno, pues vamos a generar nuestro algoritmo. Aprovechamos el que ya tenemos. Acá tenemos bien fresquecitas las expresiones, ¿no? Entonces aquí voy a guardar como. Va a ser la opción, la versión número 3. Y aquí estamos pidiendo las calificaciones. Hay que pedir, según lo que tenemos acá en el análisis, pues hay que pedir ahora que ponderación de contenido y ponderación de documento. Esto ya lo pedimos. Bueno, vamos a agregarle aquí esos porcentajes. Sería escribir ponderación de contenido. Y vamos a leer la variable ponderación. Fíjense aquí, por ejemplo, ¿por qué no aparece la palabra ponderación contenido? No la tenemos declarada. ¿Qué tipo va a ser? Lo checamos con el usuario.
Como les digo, hay ciertos tipos de datos, ciertas variables o información que no hay duda de qué tipo de dato es, pero cuando hay duda, pues hay que verlo con el usuario, porque todo depende de cómo lo maneje. Entonces aquí le preguntamos si también los manejó como enteros, ¿sí? Es muy raro que un profe diga, pues vale el 35.7%. Casi siempre damos números cerrados, inclusive casi siempre múltiplos de 5, ¿no? Bueno, entonces vamos a definir para, no me, lo puedo hacer en la misma línea, pero si no me voy a ir hasta la derecha. La ponderación de contenido, pero sí, contenido, la ponderación de documentación y la ponderación de exposición como entero. Y también vamos a necesitar las otras variables donde calculamos la calificación, pero ahí sí nos puede dar con decimales. Entonces, ahí sin preguntarle, vamos a declararlas como reales. Esas sí las voy a agregar aquí. Sería calificación contenido, calificación documentación y calificación exposición. ¿Sí, verdad? Como real. Entonces ahora sí, ya pedí la ponderación, digo, ya la declaré, aquí ya me debe aparecer cuando le ponga. Es una forma de darnos cuenta si declaramos la variable. Ponderación de contenido. Y luego vamos a escribir ahora ponderación de documentación. Bueno, ahí me sale la palabra documentación porque hay una variable que se llama documentación. Y por eso me sale hasta sin acento, ¿no? Entonces, vamos a leer la ponderación de documentación. Y empezamos a hacer pues las operaciones, ¿no? La ponderación de exposición va a ser una asignación. Es menor que y un guión. Va a ser la contenido. No, perdón, es 100 menos la ponderación de contenido menos la ponderación de documentación. Ese es lo que le toca por exposición. Y luego ya podemos calcular las tres calificaciones. Calificación de contenido es el contenido por la ponderación del contenido. Luego, calificación de documentación. Vamos a calcularlo. La documentación por la ponderación de la documentación. Y la calificación de exposición ¿por qué no me sale calificación? Exposición va a ser la exposición por la ponderación de exposición. Por eso tuvimos que calcular primero la ponderación de la exposición, porque si no después no la podemos usar. Si usamos una variable en una expresión y no tiene ningún valor, me va a marcar un error. ¿Qué falta aquí? Nada más sumar, ¿no? La calificación final es la suma de todas, ¿no? Entonces aquí pondríamos calificación de contenido más calificación de documentación más calificación de exposición. Y la salida esa quedó igual. ¿Sí, verdad? Entonces,
pues ya lo podemos probar. Ya lo guardé como 3, ¿verdad? Entonces lo voy a guardar ya con los cambios y lo vamos a ejecutar. Bueno, voy a tomar estos datos. Sería 87. Vamos a poner un poquito más grande, ¿no? 87 y luego 93 y 56. Ponderación de contenido 45 y 20 de documentación. Y el resultado, pues, como que no está bien, ¿verdad? ¿Qué faltó? Porque dice que se sacó un 7735, eso es un super genio. Sí se parece, ¿no? Pero no es el correcto. ¿Qué faltó? Dividir entre 100, porque acá, como era una constante, directamente lo multiplicamos por punto 45. Pero acá, el usuario no me va a dar como dato de entrada punto 45, me va a dar 45. Entonces yo lo tengo que dividir entre 100. Yo le podría decir al usuario que no fuera malito, ¿verdad? Pues ya pone el punto tú, pero pues, si le estoy preguntando ponderación, pues no, es sin el punto, ¿verdad? Entonces acá nos faltó dividir entre 100. Si mantenemos la ventana, nos vamos a ahorrar volver a capturar. Eso es lo práctico que se me hace. Eso no lo tenemos en Flowgorin, por ejemplo. Entonces aquí va a ser entre 100, los tres, ¿va? Entre 100. ¿Cómo? ¿Será necesario? A ver. Sale lo mismo, ¿eh? Aquí ya lo corrigió, ¿verdad? 77 puntos, porque aquí está la ventana. Entonces, estos, entre más datos de entrada sean, lo agradecemos más, porque ya cuando estamos haciendo algo y que no sale y no sale, y que tenemos que estar probando y probando, pues el simple hecho de volver a capturar todo ya nos empieza a desesperar un poco más, ¿no? Entonces, bueno, es algo bueno que trae el PCI. Voy a aquí a modificar porque me faltó entre 100 para que quede bien esto, ¿verdad? Esto es una documentación de la solución del problema, ¿eh? Entonces, voy a poner aquí que esto debería haber sido entre 100, cada uno de ellos. Ya, por ejemplo, si el usuario me dijera, no, pues quiero ver cómo llegaste a 77.35, pues ya lo que podríamos hacer es darle salida a cada calificación. Entonces, le voy a dar salida aquí, ¿eh? Le voy a poner, bueno, un escribir aquí, escribir, calificación o nada más así le voy a poner, contenido, y le voy a poner la calificación de contenido. Luego le voy a poner acá, escribir, documentación, le voy a dar salida a esos 3 numeritos para que el usuario sepa, porque así me lo pidió, documentación, y luego le voy a poner una coma, porque dice que acá me faltó unas comillas, ¿eh? Por eso me está marcando error ahí. Esto es algo que no me gusta mucho del PCI, de que los errores los marca y a veces no te deja ver. Es muy insistente con los errores. Entonces aquí contenido y aquí le voy a poner calificación documentación. Y vamos a escribir ahora exposición. Aquí me faltaría un acento. Y ponemos aquí calificación exposición.
Y todavía si queremos, no, está bien así. Ya, como no me salí de aquí, ya me lo tuve que haber puesto, mire. Aquí ya está el 39.5, el 18.6 y el 19.6, que son los mismos que tenemos acá, ¿verdad? O sea, es lo mismo que tenemos acá. En contenido tomo 39.15, en documentación 18.6 y en exposición 19.6. La suma me da 77.35. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ahí, así es como quedó el algoritmo. Y pues le seguimos mañana, ¿no? ¿Cómo? Sí, hicimos tres.